de manteles largos porque tenemos por primera vez un invitado en el canal y él es Eduardo. Él nos va a contar su historia aquí en Dinamarca y también sus retos que tuvo aquí para, pues muchas veces lo que ustedes me preguntan es acerca de la visa, de trabajo y así, y él justamente vino por trabajo aquí a Dinamarca. Bueno, y pues ya dijimos que te llamas Eduardo, pero ¿qué más? ¿Qué más podemos saber de ti? ¿Qué estudiaste? ¿Qué haces aquí en Dinamarca? ¿En qué trabajas? Pues yo soy de México, por si nada ha quedado claro. Y nací en la Ciudad de México, pero viví casi toda mi vida en Cuernavaca, entonces soy del centro del país. Estudié mecatrónica allá en México, la carrera, y después trabajé 6 meses en un centro de investigación allá en México, y después me fui a hacer la maestría a Barcelona. Y ahí estuve 2 años, con algunas prácticas en medio en otro país, y ya cuando terminé la maestría me regresé a México. Y yo súper optimista y súper confiado, dije, pues bueno, ya terminé la maestría, voy a encontrar trabajo en un mes. Gran No fue mentira. así. No fue así. No se encuentra trabajo en un mes. La maestría la hice en robótica y era lo que quería dedicarme, esta parte de desarrollo de software y desarrollo de lo que va, por así decirlo, en el cerebro del robot. Y eso, si no era investigación, no había como empresa privada o industria privada en México. Entonces mi intención era o quedarme en Europa o buscar algo en Estados Unidos. O sea que la industria de robótica no está tan abierta en México, tan avanzada. Al menos hace 6 años, que fue cuando terminé la maestría, no. Era la parte de investigación en las universidades que tenían cierto trabajo en esa área, pero empresas privadas no había. Y era más como de aplicación. Entonces llegaban empresas extranjeras a México, les vendían el robot y las empresas mexicanas lo implementaban en distintas industrias. Entonces no había como desarrollo, era más la parte de integración y de aplicación de los robots. ¿Y ahorita tú qué haces aquí en Dinamarca? Ahorita soy ingeniero en robótica, entonces me dedico a programar y a desarrollar software que va en un robot que es una plataforma móvil que mueve objetos de un punto A a un punto B en un almacén o en una industria de forma automatizada. ¿Y ese trabajo tú lo conseguiste, o sea, de un día para otro, o cómo fue tu proceso? O sea, nada más viste, no sé, pusiste buscar trabajos en Dinamarca o cómo fue. Fue curioso porque yo quería trabajar en una especie de startup, entonces busqué en internet startups en el mundo, Ajá. en robótica, y salió un mapa y en el mapa había distintas empresas que se consideraban startup. Coincidió además de que una amiga en la maestría se vino a hacer la tesis a una empresa aquí en Dinamarca, en Odense, y me dijo, oye, está muy bien aquí la empresa, aunque estoy haciendo la tesis, pero el entorno se ve muy bien, deberías aplicar, están buscando ingenieros, tú ya terminaste la maestría, entonces aplica. Y coincidió que en el mapa ese que vi aparecía esta empresa, entonces fue así como la encontré. Dentro de las empresas en Dinamarca estaba esta que me había recomendado mi amiga, así que fue ahí donde apliqué. ¿Y cómo fue ese proceso de aplicación? O sea, fue igual así de arte de magia. Ay, aquí está mi currículum y ya, tengo el trabajo. No, no, fue súper largo. La aplicación sí fue así, que hay una especie de forma en línea donde, pues bueno, llenas tus datos, envías tu currículum, envías tu carta De presentación. de presentación, exacto, de por qué quieres trabajar ahí y demás. Y ya, envié eso y como a la semana me respondieron y dijeron, ok, tengamos una primera entrevista y vemos cómo está la cosa. Eso fue en diciembre del 2016. Fue la primera entrevista, segunda entrevista por enero, tercera entrevista febrero y de ahí silencio. Silencio total. Y yo dije, bueno, pues ya no me quisieron. Esperé febrero, marzo, en abril les escribí y les dije, oigan, así si no quieren, si no piensan contratarme, está Díganme, bien, ¿no? pero díganme por favor, porque también pues busco tranquilidad Sí. y era mucha incertidumbre. Y me contestaron, no, tú tranquilo, estamos preparando algo para ti. En mayo ya me respondieron y me enviaron la oferta y me dijeron, bueno, esto es lo que te proponemos, pues. ¿Tú negociaste o fue así como de
al principio, o sea, todo lo que te dieron, dijiste, sí, me gusta, ya? Fue así, y más que nada por la oportunidad, así. Yo ya llevaba para mayo, pues terminé en octubre, llevaba casi 7 meses aproximadamente, sin trabajo. Ujú. Entonces era más como de, ya se presentó una oportunidad, es en Dinamarca, quiero empezar mi vida laboral. Y tan así que lo que me ofrecieron no fue ni siquiera una posición permanente, por así decirlo, fue una posición de prácticas. Ujú. Entonces, incluso eso, bueno, ya hablaremos eso después, supongo, de la visa, pero era una visa diferente a la visa de trabajo formal, por así decirlo. Y la paga era mucho menos. Obviamente, cuando me ofrecen el contrato y me enseñan el número, lo paso a pesos y Sí, digo, sí, 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 y digo, sí. sí, llegas aquí y te das cuenta de cuánto cuestan las cosas y dices, Sí. ok. Fue justo, fue justito. Pero, ¿en qué idioma fue este proceso? En inglés, todo en inglés. Y incluso así su página de internet y la aplicación en inglés, el currículum en inglés, la carta en inglés y las entrevistas en inglés. O sea, tú ya desde México ya tenías un buen inglés o bueno, un nivel bueno de inglés para poderte comunicar, o fue así de repente de que, chin, entonces ya me tengo que poner a estudiar inglés. O... El inglés lo estudié casi toda mi vida, quizá no de una forma tan profesional, y eso lo adquirí un poco más en la maestría, porque la maestría, si bien era en España, era en inglés. Entonces aceptaba estudiantes de distintas partes del mundo y ayudó ahí que pudiera o que tuviera que comunicarme con ellos en inglés. Y después las prácticas que hice también fueron en inglés. Entonces yo creo que fue en la maestría donde di el paso a un nivel de inglés más profesional. Tuvimos que hacer una pausa técnica y nos quedamos hablando de que el idioma que Eduardo usó fue inglés, que él ya tenía un buen nivel, pero en la maestría lo pudo perfeccionar para entrar a la vida laboral. Y pues igual cuéntanos qué tan difícil fue, porque dijiste que veniste primero con visa de practicante. Más o menos cómo fue esa visa de practicante. La visa de practicante igual fue otro proceso un poco complicado, porque ya que me dieron el contrato, lo firmé y lo que seguía era ir a la embajada o primero hacer tu aplicación para la visa. Entonces era en línea, llenabas ciertos formularios, enviabas cosas, por ejemplo, tu título de maestría o del grado más elevado que tuvieras, el contrato, distintas cosas que en este momento no recuerdo, pero bueno, te pedían ciertos documentos y llenar formularios y aplicabas. Una vez que aplicabas tenías que ir a la embajada de Dinamarca en México a hacer el proceso biométrico, que es poner tus huellas, te registraban las huellas y ya una vez que eso quedaba completo, a partir de ahí te decían que tenías 3 meses o que tenían 3 meses para procesar tu aplicación. Tuvimos que hacer otra pausa y nos quedamos en el proceso de visa, que es horrible. Y te quería preguntar también si tu lugar de trabajo te dijo así como de, tienes tal tiempo, o bueno, solamente tienes este tiempo y si no, pues entonces ya no, o que, ¿cómo fue por parte de ellos? No fueron explícitos y eso quizá fue un problema, pero el contrato decía, tú comienzas este día. Y en el contrato también estipulaba que tenía que estar presencial en el área de trabajo. Entonces yo lo tomé eso como una fecha límite de que si el 1 de septiembre, por ejemplo, yo no estaba en Dinamarca en el lugar de trabajo, cosas podían pasar. Pero ellos nunca fueron explícitos en decirme, oye, si no lo tienes listo para este día, no se puede. Y el problema de hecho fue que una vez que fui a hacerme las pruebas biométricas y que empezaban los 3 meses, también silencio. Y que pasaron 2 meses y yo dije, ya se tardaron, y empecé a llamar aquí a la parte, creo que se llama Siri, el organismo aquí en Dinamarca que lleva esta parte de extranjeros. Y llamaba y me decían, ¿cuándo aplicaste? Tal día. Todavía tenemos un mes, no te preocupes. Ok. Y volví a llamar a los 15 días. Oye, ¿cuándo? Ya pasaron casi 3 meses. No, todavía no. Y pasaron los 3 meses, todavía no llegaba hasta fecha límite, pero ya habían pasado 3 meses y les voy a llamar y les digo, ya pasaron 3 meses. Y dijeron, a ver, ¿cuál es tu número de aplicación? Y ya se los doy. Y dijeron, no tenemos nada registrado en este número de aplicación. Y dije, ¿cómo crees? Dije, pero apliqué en línea, tengo aquí el recibo de que apliqué, fui a la embajada, me tomaron las huellas biométricas y dijeron, lo que podemos hacer es comenzar de nuevo. Ay,
Y le dije, ¿otros 3 meses? Y dijeron, sí. Ya no alcanzaba y ya, así llegaba la fecha límite. Y entonces contacté a mi empleador y les comenté. Y dijeron, no te preocupes, vamos a ver qué podemos hacer. Ya a los 2 días me llamaron del empleador y me dijeron, ya se arregló, ya tu visa ya está aprobada y ya puedes venir. Y eso fue bueno porque no tuvieron que pasar 3 meses, Ajá. pero también fue de cómo pasó, cómo llegamos. Exacto. Ajá. Que a ti te dijeron 3 meses si quieres y si no, pues ya. Y ellos así como de... Entonces, puede que el empleador también tenga... Influencia. Okay. Sí, yo creo que sí. Eso no lo había escuchado, pero... Entonces tú tuviste ese proceso, pero a ti te dijeron cuánto antes, o sea, cuando te dijeron a ti, sí te damos las prácticas, ¿fue 3 meses antes o cuánto tiempo antes de eso? Sí, pues fue en mayo y el contrato decía que empezara en septiembre, entonces estuve todo junio, julio, agosto, 3 meses y cachito. Entonces sí, apliqué luego e incluso cuando me dijeron de que ya estaba aprobada, eso fue la última semana de agosto. Entonces literal fue comprar un boleto en esa semana para salir una semana después para llegar aquí y al día siguiente de que llegara empezar a trabajar. ¿Ahorita cuánto tiempo tienes de experiencia laboral aquí en Dinamarca? Tengo ya casi 5 años. Estuve 1 año en esta empresa donde comencé. Después estuve otro año en la universidad como asistente de investigador. Y después ya llevo casi 3 años en la empresa donde estoy ahora. Y empezaste con prácticas. Entonces, después de ahí en esas prácticas, ¿cuánto tiempo fue y te ofrecieron un trabajo después? Sí, el contrato decía que después de 6 meses ahí iba a haber conversaciones para ver si se me contrataba de forma permanente. Pasaron los 6 meses y hubo las conversaciones y me contrataron ya como empleado. No diría de tiempo completo porque incluso en las prácticas era de tiempo completo, pero ya como un empleado formal. Entonces ya tenía el sueldo base de un empleado formal. Tuve que volver a sacar otra visa porque la visa es diferente de prácticas a empleado normal. Y ya. Y entonces ahí estuve con esa posición como 2 meses. Entonces, ¿cómo fue ese cambio de practicante a empleado? ¿Igual fue difícil? ¿Tardó mucho? ¿O ahí fue más fácil? No, ya fue mucho más fácil. Ya que estás aquí, ya todo... De hecho, eso escuché cuando llegué, que una vez que ya estás en el sistema, ya todo va demasiado fluye, suave y fluye. Sí, entonces fue el mismo proceso de llevar tu contrato, llevar ciertos documentos, llenar un formulario, pero ya en 1 semana me dijeron, ven a la policía a tomarte las huellas biométricas y en 1 semana después aprobado. Y 1 mes después me llegaba en mi buzón la tarjeta de residencia. Sí. Entonces fue igual fácil y bueno, porque sé que muchos me preguntan que, oye, ¿qué hago si ahora ya tengo otro empleo o si tengo, si tenía un estatus y ahora cambié de estatus? Entonces pues es más fácil. Es más fácil. Y ahorita estamos escuchando que tienes pues ya mucha experiencia laboral aquí en Dinamarca. Y más o menos cómo es la cultura laboral, o sea, ¿es diferente que en México o es, no sé, cómo es? ¿Cómo te parece a ti? Muy diferente. Y desde distintos puntos de vista y también uno que viene de México, quizá al principio es como mucho shock cultural, el cómo es la cultura laboral aquí comparada a México. Yo no tuve tanta experiencia laboral en México, trabajé 6 meses, no puedo decir que conozco a fondo como era, pero por mi familia, amigos y demás, sé cómo es. Yo creo que la principal diferencia son las horas de trabajo aquí, que son 37 horas al mes, ni una más, ni una menos. A la semana. Perdón. Ojalá fueran al mes, ojalá. Perdón, a la semana. 37 horas a la semana, ni una más, ni una menos. Sí. Y tienen muy claro cuándo parar, porque también tienen claro la vida que viene después del trabajo. Sí. Y tienen claro que tienen una familia, que tienen que ir a recoger a los niños, a pasar tiempo con los niños, o si no tienen niños, a pasar tiempo con la pareja, o incluso si no hay pareja, hay una vida. Actividades. Exacto. Ajá.
hay una vida después del trabajo y eso lo tienen muy claro y saben que a las 4 el trabajo termina y empieza la vida personal. Y si hay que entregar un proyecto al día siguiente, pues se entregará. Eso puede esperar, exacto. ajá. Y eso para mí al principio fue mucho shock, como de, es que si tenemos algo que entregar, ¿por qué no trabajamos en ello? ¿Por qué no nos quedamos más horas? Y ya después al final uno entiende Sí. las razones detrás y trata de acomodarse. Sí. Sí, también eso fue un poco difícil para mí, de que te quieres quedar más horas, ¿no? Para que no piensen mal de ti, porque en México está como que esta cultura de que te tienes que poner la camiseta y ponerte la camiseta significa pues quedarte más tiempo aunque no te paguen, aunque signifique sacrificar a tu familia o tus actividades, entonces pues sí como que te pone nervioso al principio, ¿no? Sí. Que te vean de esa forma, pero ya después es más Sí. ok. Sí, al final uno se adapta, así tampoco es como que... Porque al final uno tiene como la forma de ser y la cultura mexicana dentro. Sí. Entonces, muchas veces pues sí, trabajo un poco más, pero nunca es forzado por la empresa. Es decir, la empresa nunca dice, Eduardo, te tienes que quedar horas extra. O la empresa nunca dice, uy, le vamos a dar un bono al que trabaje más. O no hay ese tipo de bonificaciones. Entonces, se ve a todos como muy uniforme, muy parejo, todos tienen las mismas oportunidades. Casi no hay como esta especie de jerarquías. Entonces, en las empresas hay una relación muy cercana entre los altos mandos, por así decirlo, y la base de empleados. Entonces, es muy horizontal la jerarquía aquí. Y eso está bien, porque te da la flexibilidad de hacer lo que tú quieras. Sí, sí, como que te sientes más seguro, ¿no? De que el jefe te habla de tú y no sé si a ti te ha tocado, pero a mí me ha tocado que mi jefe me ha invitado a su casa, bueno, a todos los empleados, y ahí comemos con él y hablamos de su familia, hablamos con su novia, con su esposa o con sus hijos, entonces se siente como que más cercanía con él, sí, o con ella. Sí. Y eso, de que hay mucha confianza. Sí. Por ejemplo, en México me llegaban a decir ingeniero muchas veces, cuando trabajaba se referían a mí como ingeniero. Y aquí no, aquí es mi nombre, Eduardo, y ya, y puedes tener N cantidad de títulos, pero se van a referir. Tú eres Eduardo. Sí. Y dijiste que viniste, quiero regresar a ese tema, que viniste por prácticas, pero ¿cómo viniste? O sea, tú viniste en tu avión, encontraste el lugar y porque a lo mejor muchos están interesados en, ajá, y cuánto dinero llevo, porque voy a vivir aquí hasta que me paguen, o sea, esa inquietud. Ajá. Sí, porque además, pues te pagan al final de mes, ¿no? Entonces cuando llegas, incluso cuando empiezas a trabajar, pues no tienes ningún sueldo. Entonces ese sueldo va a llegar al final del mes que ya trabajaste. Entonces sí es importante venir con ciertos ahorros para poder vivir ese primer mes. Entonces sí volé, conseguí un Airbnb porque no tenía ningún lugar, eso fue otro, ojalá hubiera sabido qué tan difícil era encontrar, bueno, no difícil, pero necesitas conocer el sistema de inmobiliario aquí en Dinamarca, sí. Porque igual confiado yo dije, pago un Airbnb, en una semana encuentro algo y ya me voy a ese lugar, y no pasó así. Entonces hablé fue una persona muy buena con la que me quedé y me dijo, no te preocupes, te puedes quedar aquí el tiempo que sea necesario. Puso una tarifa a la semana y cada semana le pagaba. E incluso ya haciendo cuentas y viendo lo que costaba un departamento después, pues era muy barato. Que era como 700 coronas a la semana. Entonces 2.800 al mes. Y entonces sí, me dejó quedarme ahí en el Airbnb y mientras tanto pues iba a trabajar y en el trabajo, así en recesos o después del trabajo me ponía a buscar dónde vivir. Y ahí se apoyó el trabajo, que bueno, fue mitad del trabajo y mitad también una asociación que hay aquí en Dinamarca que se llama International Community, que ellos te apoyan, que si eres nuevo te ayudan a buscar un departamento. Y si bien al principio el apoyo es como de buscan tal página y tal página, como que dice, bueno, yo ya busqué ahí, no hay nada nuevo. Pero también coincidió que una de las chicas que trabajaba ahí tenía una amiga que se iba de Dinamarca y dejaba libre su departamento. Entonces te lo dieron sin tanto proceso, ¿no? Exacto. Ajá. Qué suerte, porque una de las cosas más difíciles de aquí en Dinamarca es buscar
o bueno, encontrar un lugar para vivir. De hecho hay listas, y si no estás en esas listas, pues entonces es un poco más difícil poder encontrar un lugar. Y luego esas listas pues tiene cierto, ¿cómo se dice? Antigüedad. Y por ejemplo mi esposo y yo estuvimos en una lista y no sé, porque tenemos una antigüedad de 6 años, entonces pudimos encontrar algo más fácil, ¿no? Como en 3 meses, pero cuando eres nuevo, pues obviamente no conoces de esos, Claro. esos lugares ni E esas incluso listas, si me hubieran dicho, iba a ser así, no iba a conseguir nada por inscribirme un mes antes. Sí. Y ya por último me quiero regresar a la parte del trabajo. Comentaste que es una estructura más plana, entonces no es así como que mucha jerarquía. ¿Y cómo afecta eso a tu desarrollo en el trabajo si no es así de que, ay, este jefe sí, o sea, que le tienes que andar lamiendo las botas a alguien, o tienes que hacer como que quedarte más tiempo en el trabajo, o cómo es eso? Yo creo que hay dos cosas importantes aquí. Una es que ellos se preocupan por tu desarrollo profesional. Entonces hay constantes pláticas sobre qué es lo que quieres en tu carrera, qué es lo que quieres a futuro, cómo te podemos ayudar para que puedas conseguir eso. Y básicamente, al menos en mi área, hay dos ramas, por así decirlo. Y una es como volverte especialista técnico. Entonces, en una parte de programación, que te vuelvas el experto en esa parte. Y la otra rama es irte a la parte de gestión y de administración y demás. Entonces, administrar equipos o liderar equipos, y quizá no haya muchos niveles que subir por lo mismo que la estructura es horizontal, pero al final si el equipo crece, también tienen que ver cómo coordinar esos equipos. Y es ahí las oportunidades que se abren. Pero yo creo que toman mucho en cuenta qué es lo que quieres y tus capacidades. Entonces, quizá en mi nivel no se nota mucho esto de, no sé, lamer botas o de hablar mucho con el jefe para convencer y así. No sé si en niveles más elevados y así, lo desconozco, pero al menos en el nivel donde estoy es mucho en base a lo que quieres y a tus capacidades. Sí, a mí también me pasa lo mismo en mi trabajo, ¿no? Es más de que estés interesado en seguir con ellos, porque igual aquí es muy fácil cambiarte de trabajo, ¿no? Entonces muchas veces se interesan en que realmente quieras quedarte con ellos más de un año, ¿no? Entonces eso también lo aprecian, y de ahí te dicen, oye, ¿cómo te quieres desenvolver? Y pues a mí también me ha pasado eso, o sea, tengo la misma experiencia que tú. Y bueno, pues por último, ¿qué te hubiera gustado que te dijeran antes de venirte aquí a Dinamarca? Primero, yo creo que lo complicado que es encontrar dónde vivir. Que me hubiera gustado saber cómo funcionaba el sistema para poder prepararme, incluso desde antes que me dieran la visa, saber y empezar a ver, y quizá inscribirme en una lista, o quizá pagar una membresía de estas que hay en Wallet Portal o en las páginas de internet para conseguir departamento. Quizá hacer algo más para no estresarme mucho. Si bien tuve suerte y encontré el departamento en el que viví, pero pudo haber sido que no, y ahí hubiera estado en un Airbnb con incertidumbre. Y yo creo que me hubiera gustado que me dijeran también la estructura social, por así decirlo, cómo desenvolverme en la sociedad danesa. No es que hubiera cambiado mucho, pero hubiera sido bueno saber cómo... No estar, que no hubiera sido de sorpresa, ¿no? Exacto. Sí, porque es igual un poco, no es difícil, pero pues es otra cultura, es otro sistema, y igual tienes que volver a empezar en todo, ¿no? A hablar, a transportarte, o sea, estás casi en cero otra vez. Sí. Y en tu caso veniste con un trabajo, entonces así no tienes, o bueno, dijiste que tus prácticas fueron tiempo completo, entonces es casi como un trabajo, o bueno, es un trabajo 100%. Y esto de no tienes el tiempo, ¿no? Porque yo me vine porque me casé, entonces pues mi esposo era el que trabajaba mientras yo aprendía el idioma y veía la cultura y pues así, ¿no? Y tú veniste con trabajo, entonces tu tiempo es más limitado, porque a fuerza tienes que estar ahí las 37 horas, y a lo mejor ya no hay tanto tiempo ni tantas ganas
de estar envolviéndote en la cultura y aprendiendo el idioma, entonces... Sí, tienes un buen punto ahí y creo que no la he visto de esa forma, pero tienes un buen punto. A mí me tomó 2 años aproximadamente el empezar a hablar danés, o empezar a estudiar danés, precisamente por eso, porque pues al final del día lo último que quería era pasar otras 2 horas de mi día estudiando. Pero también entendía la importancia, que si bien aquí todos hablan inglés en un buen nivel, y si bien puedo comunicarme en el trabajo en inglés, siempre es bueno hablar el idioma en el país, del país en el que vives, por cortesía y también para incluirte más en el entorno. Pero también está la otra parte de cuándo, en qué momento. Y también con eso va la parte social. Mi círculo social, los primeros 2, 3 años, fue el trabajo. Entonces salía con compañeros del trabajo, se creó ahí una especie de círculo social con ellos, pero fuera de ellos no había mucha oportunidad de socializar por lo mismo de los tiempos limitados. Pero te vas acostumbrando y después ya te sientes más cómodo y ya dices, ya puedo hacer más cosas, ya puedo entender el sistema, entonces ya entiendo de que a las 4 tengo que parar para que después pueda enfocarme en otro tipo de cosas. Y ahorita, ¿tú entiendes danés? ¿Y te puedes más o menos desenvolver o todavía tienes miedo, pena? Hablarlo diría que casi nada. Hablarlo me cuesta mucho, entenderlo lo entiendo, las dos partes, yo creo que más la escrita, pero también ya cuando la gente habla lo llego a entender, al menos la idea principal de la conversación. Y pues puede ser que yo me comunique en inglés, pero puedo entender el danés. Y ayuda mucho. Sí. ¿Y tienes amigos daneses? No. No. Bueno, igual esa es otra parte de que es un poquito más difícil hacer amigos daneses porque es otra cultura. Entonces ellos no te insisten, ellos no te invitan, puedes tener tus compañeros de trabajo y no puedes esperar que te digan, sí, el fin de semana hay que salir a no sé dónde, o ¿quieres venir a mi casa? O ¿quieres, hacemos una carne asada? No existe eso, entonces tú le tienes que trabajar mucho. Y si no tienes ganas de trabajarle mucho para entablar una relación con tu colega danés o con tu, no sé, alguna actividad que conozcas a un danés, entonces pues no es tan fácil, pero no es imposible. Yo tampoco tengo muchos amigos daneses, de hecho los amigos que tengo son por mi esposo, que nos está ayudando a grabar, y pues ya pueden ver que Eduardo tampoco tiene, pero no es imposible, o sea, no es imposible. Te lo decimos. Sí, no es, y en el trabajo es una relación cordial, así hay confianza y se puede platicar muy bien con ellos, pero siempre hay esta parte de la vida privada, es difícil entrar en ella si no, como dijiste, si no la trabajas y si no creas esta relación más cercana con ellos. Pero pues al final es así conmigo con daneses día a día, excelente. Es ahí en el entorno de la oficina donde luego llego a cachar algunas palabras en danés y eso me ayuda también a mejorar en el danés. Pero sí, fuera de eso diría que mi círculo social es más basado en internacionales que en daneses. Sí. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y esperemos que haya más. Yo creo que Eduardo tiene muchísimas cosas que contar porque tiene, o sea, como ya escucharon, tiene muchísima experiencia. Y de hecho tiene un podcast junto con José, que es otro chico de Honduras. Sí. Sí. Entonces, también lo voy a invitar a él, pero, o sea, de verdad que siento que una segunda parte o profundizar en otros temas con Eduardo estaría también increíble. ¿Cuál es tu podcast? Se llama Causalis y es un podcast que, como mencionaste, tenemos José y yo, donde hablamos de las cosas que usamos día a día y la historia que hay detrás de ellas y un poco relacionarlas con ciencia y tecnología. Entonces es una combinación de ciencia, tecnología e historia con las cosas que tenemos en nuestro entorno. Son capítulos un poco cortos, entre 15 y 20 minutos, pero hay muchas cosas interesantes en ellos. Sí. Entonces estamos en Spotify, en Apple Podcast, entonces Causalis. Sí, ahí voy a dejar el link y igual abajo en la caja de información.